Sean todos bienvenidos al tercer ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud. Les damos las gracias a todos por acompañarnos en esta tarde a iniciar esta actividad de capacitación que todos ustedes saben ha sido con motivo de la nueva realidad a raíz de esta pandemia, que el Instituto Nacional de Salud ha querido posicionarse compartiendo información en salud actualizada y con respaldo científico adecuado, a través de nuestros colaboradores sobre todo y de todo lo que podemos aportar desde nuestra experiencia clínica, desde nuestros conocimientos para la salud del país. La charla de hoy es parte de un nuevo bloque de temas relacionados a la atención, al diagnóstico y a la prevención del COVID-19, que comenzó el día 9 de septiembre y continuaremos cada miércoles hasta el 7 de octubre y probablemente lo prolonguemos un poco más de acuerdo a la necesidad. Este día tengo el agrado de presentarles a un querido colega, al doctor Cristian Balmore Romero. Él es intensivista, jefe del Centro Nacional de Simulación en Medicina del Instituto Nacional de Salud y es colaborador técnico del Departamento de Gobernanza y Gestión de Conocimiento de nuestro instituto. El doctor Romero va a disertar sobre las secuelas de la infección por COVID-19. Él nos va a informar sobre los mecanismos etiopatogénicos de esta enfermedad y sobre las principales complicaciones descritas. Quiero, para posicionar a todos en el contexto de lo que va a discutirse, que es conocimiento fresco, que todo se deriva de la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad. Por tanto, son conocimientos novedosos pero importantes para todos los que estamos aquí presentes. Doctor Romero, le cedo la palabra y le doy la bienvenida a esta importante actividad. En esta tarde voy a hablar acerca de las secuelas producidas por la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. La doctora Sandoval ya me ha presentado. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Los objetivos de esta ponencia serán describir el mecanismo etiopatogénico de las complicaciones y secuelas por COVID-19, plantear las principales complicaciones que están en la literatura de la fecha y describir las medidas para prevenir complicaciones y secuelas si en dado caso las hubiere. En el desarrollo de la ponencia tocaré los siguientes puntos: la etiopatogenia, la definición de secuela, las secuelas según órganos, para el caso coagulopáticas, pulmonares, neurológicas, renales, hepáticas, cardíacas y músculo-esqueléticas. Para hablar de la etiopatogenia, les comentaba que esta mañana ya el mundo está llegando a cerca de 30 millones de casos y cerca de 1 millón de muertes, y los países que van liderando son Estados Unidos e India, y posiblemente India supere a Estados Unidos en unas cuantas semanas. Es importante entonces que conozcamos esta enfermedad que parece que nos va a acompañar de acá a un poco más de tiempo. Les explicaba que para comprender la etiopatogenia por infección por SARS-CoV-2 es imprescindible comprender este mecanismo que ya es de todos conocidos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este comienza la historia con un descenso en la presión arterial, la cual es sensada por el riñón, y el riñón lanza a la circulación renina que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta, por la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2, y esta a su vez va a estimular diferentes efectos, y podemos ver que entre los principales efectos están la vasoconstricción, un potente vasoconstrictor, la retención de sodio y la excreción de potasio mediante la aldosterona, y además tiene un efecto proinflamatorio y profibrótico. Desde hace más o menos 7 años se ha descrito un mecanismo anexo a este que está compuesto por el receptor de enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Este receptor se encuentra en membranas celulares de diferentes tejidos y su función es desdoblar a esta molécula, a la angiotensina 2. Y al hacerlo,
la convierte en una molécula conocida como angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7 se une a un receptor presente en diferentes tejidos y ese receptor acoplado a proteína G, conocido como receptor MAS, tiene como funciones la vasodilatación, funciones antiinflamatorias y antitrombóticas. Ustedes pueden ver entonces que estas funciones que les comento acá, voy a poner el puntero láser, estas funciones le hacen un contrapeso a estas funciones. De esta forma, este receptor AC2 es el mecanismo que tiene el cuerpo para poder hacerle una balanza a la angiotensina 2. Este receptor se encuentra en muchos órganos, pero principalmente epitelio respiratorio, epitelio intestinal, en células tubulares renales, en el epitelio basal epidérmico y en el endotelio vascular. En este sentido, este receptor ayuda a funciones orgánicas en todos estos órganos que veremos posteriormente. Acá vemos en esta gráfica a la izquierda el endotelio en su estado de reposo y a la derecha el endotelio en su estado activado. Podemos ver en diferentes órganos, para el caso en el cerebro, que el endotelio funciona para mantener las uniones adherentes, y cuando se activa estas uniones se pierden y las células denudan a la luz vascular, y esto puede producir diferentes lesiones que veremos después, dentro de ellas stroke. En el riñón está relacionado con la vasoconstricción y la perfusión renal mediante óxido nítrico. El endotelio está relacionado con prooxidación y antioxidación mediante superóxido dismutasa, que produce radicales libres. En los pulmones está relacionado con factores anticoagulantes y antiagregantes en su estado no activado, y en el estado activado está relacionado con factores procoagulantes y proagregantes, mediante factores como factor tisular, el tromboxano y la formación de estas partículas NET dada por los neutrófilos. Y en el corazón se encuentra implicado en antiinflamación, en estado de reposo, y cuando está activado el endotelio se producen citoquinas, se reclutan leucocitos y se puede producir fibrosis en el estado proinflamatorio. En ese sentido, la activación del receptor ACE unido a su ligando MAS, que es, como comentaba, una dependiente de proteína G, ayuda a vasodilatar, a antiinflamar, a antioxidar y ayuda a la fibrinolisis de coágulos formados. Por el contrario, el receptor de angiotensina 1 y 2 unido a la angiotensina 2 ayuda a vasoconstricir, a ser proinflamatorio, prooxidante y protrombótico. Y este equilibrio es mantenido de una manera muy estrictamente regulada por el organismo. Como todos conocemos, el virus de SARS-CoV-2 es un coronavirus cerca de 30 kilobases, una cadena única de RNA en sentido positivo y una espícula S que es utilizada por el virus para entrar a la célula. Y esto lo hace mediante este receptor del cual hemos hablado, el receptor ACE2. Al hacer esto, disminuye la actividad de este receptor y van a ocurrir las consecuencias que explicaré en un momento. Para seguir hablando hay que definir qué es secuela, porque hablar de secuelas de COVID es difícil si no conocemos bien el término, uno. Y dos, es difícil porque aún no existe una definición clara por la OMS. La OMS aún está estudiando cuáles son estas secuelas, si existen, y cómo codificarlas. No tenemos
ni códigos en la CIE 10, ni una definición clara de secuela. Pero sin embargo, si nos abocamos al diccionario de la lengua española, vemos que una secuela es un trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad. En ese sentido, una secuela aparece cuando la enfermedad ha remitido y una complicación ocurre concomitante a la enfermedad. Comenzaría a hablar de ahora en adelante de algunas que son complicaciones y algunas que son secuelas derivadas de estas complicaciones. Otra aclaración necesaria es saber causalidad, saber qué es causalidad. ¿Por qué? Porque que algo ocurra de forma concomitante con la infección por SARS-CoV-2 o posterior a ella, no lo hace directamente relacionado con causa y efecto. Entonces, para saber si esto es causal o no, de momento hay descrito 5 mecanismos para describir la causalidad. Los postulados de Koch, que son los más viejos, acerca de los organismos que uno puede aislarlo, inyectarlo y producir la enfermedad. Criterios de Holmes, que son los espaciotemporales, que es decir, de que la consecución espacio-temporal de eventos me puede explicar la causalidad. Criterios de Bill, que son criterios de descarte de factores, que yo al descartar otros factores me queda solamente uno y otro ocurriendo. Criterios de Bradford-Hill. En este se estudia principalmente los factores de riesgo. Factores de riesgo, por ejemplo, el fumar, exponerse a una droga, y estos que están relacionados con una enfermedad, y más recientemente criterios de EVA, en los cuales se hacen estudios estadísticos y mediante grandes poblaciones podemos sacar un riesgo relativo o absoluto atribuible a la enfermedad COVID, pero el pero de esto es que necesito grandes poblaciones y grandes cantidades de pacientes para poderlo estudiar. En ese sentido, lo que yo les voy a describir va principalmente con esto, con asociaciones temporoespaciales de causalidad. Es decir, que han ocurrido complicaciones y no tenemos ni otro factor atribuible más que la enfermedad por COVID-19 y la aparición posterior a haber remitido la enfermedad. Nos faltan nos faltan los criterios estadísticos que nos prueban mediante métodos estadísticos la relación de causalidad entre uno y otro evento. Ahora vamos a comenzar a hablar de secuelas. A mi forma de ver, la más importante es la coagulopática. Acá comienzo a hablar un poco acerca de etiopatogenia y les comento luego la secuela probable descrita. En la etiopatogenia, como les comentaba, existe un equilibrio entre la angiotensina 2 y el receptor ACE. A la izquierda de la imagen, normalmente el receptor ACE, ustedes pueden ver acá, está desdoblando la angiotensina 2 y está produciendo angiotensina 1,7, la cual se une a su receptor más, y esto produce que los cuerpos de Webb-Palade no liberen factor de von Willebrand, que no se produzca trombosis, produce vasodilatación mediante óxido nítrico y también disminuye fibrosis a nivel tisular. ¿Qué pasa con infección SARS-CoV-2? El virus, al hacer uso de este receptor ACE2, lo depleta en la superficie y esto hace que la angiotensina 2 comience a actuar sin oposición, produciendo por una parte vasoconstricción, los factores, en el caso factor de von Willebrand y factor, además este receptor está presente en los macrófagos y esto hace que la infección por este virus active citoquinas inflamatorias y active la cascada de coagulación y que en conjunto se comienza a producir una coagulación microvascular. Te estaba escuchando entrecortado, Cristian.
va a ser responsable de... Y ahora me escuchan. Hoy sí. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Le escuchamos hasta que estaba hablando sobre el mecanismo de microcoagulación con los factores de coagulación. Ok, perdón por la conexión que me está matando. Entonces, les comentaba que esta coagulación resultante por COVID es única. De hecho, se le ha llamado así, coagulopatía asociada a COVID. Y esta coagulopatía es responsable de muchas de las lesiones observadas por COVID por obstrucción de la microvasculatura, ¿sí? Coagulopatía que es diferente de otras coagulopatías. Para el caso, la CID, la coagulación intravascular diseminada, en la cual los factores activantes son patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño. Estos factores activan los macrófagos, los cuales desencadenan una cascada de coagulación e inhiben la fibrinolisis. Esto da una coagulación intravascular y un consumo aumentado de plaquetas, principalmente por la formación de estas NETs que les comentaba, que más o menos, si nos imagináramos al neutrófilo cuando muere, suelta una red similar a una atarraya que atrapa glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación y forma francos trombos. También es diferente de la púrpura trombocitopénica trombótica. Acá el factor desencadenante es la depresión de una proteína que es responsable de cortar las moléculas grandes de von Willebrand, una vez polimerizadas, esta la corta para que no continúe la coagulación. Al depletarse esta proteína que corta von Willebrand, se comienza a acumular un von Willebrand enorme, grande, que atrapa plaquetas y produce trombosis plaquetaria microvascular y la anemia hemolítica microangiopática característica de la PTT. También es diferente del síndrome urémico hemolítico, en el cual la activación del complemento produce una activación del complejo de ataque de membrana y una coagulación por esta vía. Entonces, con esto estamos viendo que la coagulopatía por COVID es única y cuenta por el mecanismo de lesión a diferentes órganos. Además, esta actividad inflamatoria también produce acá en los tejidos aumento de la fibrosis. Se observa en COVID entonces un aumento del dímero D, pero que no se acompaña de una disminución de plaquetas usualmente, o lo puede hacer hasta que la enfermedad es muy grave, a diferencia de la CID, que en la CID se observa tempranamente la baja de plaquetas, ¿sí? De hecho, el aumento del dímero D se ha observado como un factor pronóstico de complicación independiente por COVID-19. Si este se eleva, mientras más elevado esté, más riesgo de que se complique este paciente. Entonces, COVID comparte factores comunes de la CID, de la púrpura trombocitopénica trombótica y de lo que hemos hablado, incluso de síndrome de fosfolípidos. Entonces, es como una conjunción entre todos para producir esta microtrombosis a nivel sistémico. Entonces, siguiendo con esto, las secuelas que puede dar CID, descritas teóricamente, una secuela puede ser un antifosfolípido dependiente de COVID. De esto no hay aún reportes de casos, nada más se ha teorizado en ese estudio que les comparto acá su posible ocurrencia, pero aún no se ha escrito una secuela de este tipo. La siguiente en importancia son las pulmonares. El pulmón, uno de los principales órganos afectados por la enfermedad y el que cuenta por los síntomas más importantes y más limitantes al momento de manejar la enfermedad, también se ve afectado por esto. Y buena parte es porque la circulación pulmonar y el tejido pulmonar expresa gran cantidad de receptores ACE2.
Esto hace que el virus tenga mucho tropismo por estas células, uniéndose a ellos, y además que deplete en el pulmón este ácido protector, con lo que aumenta la inflamación. En estos, ocurriendo ese equilibrio entre inflamación y antiinflamación que les comentaba, y siendo esto una consecuencia de COVID para generar síndrome de estrés respiratorio del adulto. Un síndrome que inicia como una coagulación meramente en un patrón descrito como patrón L por Gattinoni, y después se comporta como un síndrome de estrés clásico con pulmones rígidos, en un patrón descrito como patrón H. Acá podemos ver, por ejemplo, un paciente con las lesiones típicas por COVID, lesiones en vidrio esmerilado, y después de un mes hay diferentes factores que van a determinar una de las principales secuelas, sí ya descritas por COVID en los pulmones, la fibrosis pulmonar. De hecho, hay factores de riesgo expresados en este estudio para desarrollar fibrosis, de los cuales la edad es uno de ellos. Se ha observado que ocurre con mayor frecuencia en personas arriba de 65 años. La severidad de la enfermedad, y como estos, uno de los marcadores importantes es la linfopenia y el aumento de LDH. Otro factor importante para desarrollarlo son los días de estancia en UCI y los días de ventilación mecánica. El antecedente de haber fumado por la cantidad de radicales libres puede aumentar hasta 14 veces el riesgo de complicación de fibrosis y el alcoholismo crónico. Hay otros factores que también están asociados, que no se escriben acá, pero sí hay publicaciones al respecto. Por ejemplo, el tipo de sangre A. ¿Qué estrategia hay para prevenir esta fibrosis? De las pocas descritas, esta es una. ¿Sí? El estudio Recovery está diseñado por el Reino Unido y ha liberado análisis preliminares, y uno de ellos es el beneficio de dexametasona en COVID. ¿Y qué hace dexametasona? Hace esto: previene el desarrollo de fibrosis en la tercera fase del estrés respiratorio producido por COVID. Primera fase de instauración, la segunda fase es como de mantenimiento, la tercera es recuperación. En esta disminuye la fibrosis. Esto es lo que hace dexametasona. Hay cantidad de estudios de esteroides en escenarios diferentes de COVID, y ahora en COVID también ha mostrado ser útil. Esto está liberado, como les comentaba, en el estudio Recovery, el cual aún está siendo evaluado, aún no ha finalizado. Secuelas neurológicas. Para hablar de esto, pues como les comentaba, los principales mecanismos descritos para secuelas neurológicas son dos. Uno es la invasión directa del virus en receptores ACE. Va a ser cada casi 3 meses que va a salir, yo la puedo ir a dejar. La invasión directa del virus en receptores ACE en estructuras neuronales que causan anosmia, ageusia, falla respiratoria central, injuria musculoesquelética y una encefalopatía hemorrágica aguda necrotizante. Otro mecanismo de lesión son los efectos indirectos proinflamatorios debido a esta hiperinflamación que les comentaba ocurre por el desbalance entre ACE y AT2, que sería el stroke, una polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda, que puede ser tipo Guillain-Barré o Miller-Fisher, síntomas neuropsiquiátricos por disfunción en la circulación cortical, convulsiones y lesión músculo-esquelética. En este estudio publicado en una serie italiana, se observa que de total de pacientes, las personas con COVID en esta línea en anaranjado comienzan a aumentar y se comienzan a igualar a las personas sin COVID. Aún no sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que sí se observó en este estudio de 170 pacientes, que las personas que tenían COVID positivo tenían mayor morbimortalidad.
Hay menciones especiales de complicaciones que sí se han descrito y, como les comentaba, de momento solo con reportes de casos, que es en la evidencia el menor de los rangos, ¿verdad? Para el caso se ha descrito ya síndrome de Miller-Fisher asociado a COVID, síndrome de Guillain-Barré, ambas son polirradiculoneuropatía inflamatorias agudas, esta en nervios periféricos y es nervios craneales. Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, también conocido como PRES, que ocurre en mujeres embarazadas y en otros estadios, se ha observado también asociado a COVID, bueno, en concordancia, en conjunción con COVID, o sea, ocurriendo conjunto con COVID, y leucoencefalopatía diseminada. Para hablar de secuelas neurológicas es difícil, puesto que esto que vengo acá son complicaciones neurológicas, pero las complicaciones nos van a dar secuelas en la medida en que la lesión a cerebro o nervio sea tan grande y en la medida en qué región específica se lesione el cerebro. Así que de momento falta observar el seguimiento de estos pacientes para saber si su recuperación y la incidencia de secuelas es mayor o menor que en pacientes con estas enfermedades sin COVID. Aún es pronto para saber si van a dejar secuelas. Para hablar de secuelas renales, pues como les comentaba, los mecanismos propuestos prácticamente son los mismos. Primero, lesión glomerular tubo intersticial por invasión directa del virus y por aumento de la proinflamación por trombosis, lesión por el tropismo viral y lesión nefrotóxica viral por mecanismos diferentes de estos. Aún no se sabe si estos son mecanismos válidos y son mecanismos que están solamente propuestos. La injuria renal aguda y la injuria renal crónica aún se han descrito en el contexto para el caso de pacientes graves y se están aún corriendo estudios observando si esta es mayor o menor en pacientes COVID. Se ha observado un poco de aumento de la incidencia de la falla renal aguda, pero sería complicación, pero aún no hay estudios que me digan si las complicaciones a largo plazo para el caso nefritis tubointersticial, tubulopatías o falla renal crónica van a ser mayores en pacientes en COVID que en pacientes sin COVID. Entonces, en riñón aún es muy pronto. Para hablar de hígado, pues lastimosamente tampoco he encontrado secuelas escritas para infecciones, para alteraciones hepáticas. Lo que sí se ha encontrado en hígado es que hay muchas complicaciones dadas por lesión directa, como un interrogante, por lesión tóxica, típicamente por los medicamentos utilizados en el manejo de la enfermedad, pero principalmente por lesiones isquémicas, por la coagulopatía asociada a COVID. Recordamos que el hígado tiene una doble circulación, una circulación portal y una circulación sistémica, con gran flujo sanguíneo, lo que lo hace susceptible de lesiones isquémicas dadas por bajo gasto o por choques distributivos. Entonces, de momento no hay lesiones descritas crónicas, pero sí hay lesiones descritas agudas hepáticas. Para hablar de corazón, los mecanismos que se han propuesto son, igual que lo que hablamos en coagulopatía, la inmunopatología y la hiperinflamación, lesión directa cardíaca por el virus y la infección a nivel de miocitos, y lesión indirecta debido a la hipoxemia producida por la falla renal. En ese sentido se pueden observar elevación de biomarcadores cardíacos, arritmias asociadas puntualmente a COVID, síndromes coronarios agudos por obstrucciones trombóticas y fallas cardíacas con factor de eyección preservada o disminuida. De momento, como les comento, son mecanismos propuestos, pero encontré una descripción de caso de una miopericarditis por COVID, una paciente sin antecedentes de enfermedades cardíacas que desarrolla una pericarditis y una miocarditis sin ningún otro factor más que la infección por COVID. Acá pueden ustedes encontrar la referencia. Posiblemente dada por injuria directa miocárdica, según lo describe el artículo. Y para ir finalizando, las secuelas musculoesqueléticas.
De estas, quizás es importante recalcar que están en asociación directa con la expresión del receptor ACE en diferentes niveles. Podemos observar acá el punto rojo, mientras más grande, y mientras más rojo sea, implica que más se expresa. Para el caso, en músculo se expresa en las células de músculo liso que recubren endotelio vascular, no se expresa en fibras musculares, se expresa en los condrocitos, se expresa poco en la sinovia y se expresa más poco en células B. En ese sentido, vemos que donde más se expresa de toda la C es en las células que irrigan el músculo y en los condrocitos. Y las cosas que más se han asociado a COVID es principalmente la pérdida de masa muscular mayor que una persona sin COVID y la pérdida de masa mineral y ósea. Y sí, hay descritos en este estudio programas de rehabilitación tempranos cuando ocurre esta infección. Déjenme comentarles que existe en las personas con enfermedad crítica, debido al desuso de los músculos, una alteración en la fuerza muscular y alteración en el funcionamiento nervioso propio de enfermedad crítica, que está dado por todos los medicamentos que uno usa y además por la falta de movimiento y entrenamiento, lo que hace que los neurotransmisores no se muevan de forma adecuada en las neuronas, y esto produce algo conocido como una polirradiculoneuropatía de paciente crítico. Esto ocurre normalmente, pero se ha observado que se exacerba cuando la infección por COVID existe, principalmente por eso, por la obstrucción de la circulación y por lesión a este nivel. En ese sentido se observan, eso puede explicar los síntomas de mialgias, artalgias, atrofia y fatiga que ocurre, y sí, esta fatiga se describe como una secuela, personas que la han reportado incluso hasta 3, 4, 5 semanas después de tener pruebas negativas de COVID. Entonces, acá quizás las secuelas más importantes es la que les comentaba, y acá sí existe una rehabilitación para poder mejorar la recuperación de esa secuela. Como conclusión, aún es pronto para poder conocer secuelas. Solo tenemos reportes de casos y nos faltan series grandes para describir asociaciones causales y para dar fuerza estadística a estas ocurrencias de eventos concomitantes. Hay mecanismos propuestos para explicarla. El principal de ellos es la endoteliopatía que les he comentado, ¿verdad? En ese sentido, COVID, que antes era una neumopatía, ahora se convierte en una enfermedad endotelial que como tal afecta toda la economía general que tenga endotelios asociados a ella. Los mecanismos relacionados son principalmente con el receptor ACE y su distribución corporal, produciendo esto trombosis, proinflamación y daño directo viral. Pero necesitamos mucha más evidencia para sustentar estas asociaciones. En ese sentido, termino con pues, un llamado de atención, inicialmente para mí, después para todos los que estamos escuchando. Hacen falta más estudios para poder decir que COVID produce estas secuelas. En nuestro país tenemos una riqueza de casos. Yo les puedo asegurar que ustedes han visto en su práctica 1, 2, 3 o casos diferentes de los que yo he descrito acá. Publiquémoslos, animémonos. En el país ahora contamos con una revista, que es la revista Alerta, que ya está indexada a nivel nacional. Ustedes publican y dan a conocer al mundo la experiencia de nuestro país. Publiquemos estos casos para mejorar la evidencia y poder sustentar estas secuelas de las cuales hemos hablado, ¿sí? Así que intenté ser breve, es un poco difícil. Les agradezco por su atención. Acabo acá y dejo el espacio para las preguntas. Muy bien, gracias, doctor Romero. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas.
Hay algunas, bastantes felicitaciones y preguntas textuales aquí, tomando en cuenta la angiotensina en la fisiopatología del COVID. ¿Qué opinión daría usted referente al uso de enalapril? Vaya, quizás voy a compartir nuevamente la pantalla y porque es una muy buena pregunta, y voy a poner el esquema para responderla. Vaya, como vemos acá, ¿sí? En la etiopatogenia de COVID, lo que hace este factor es disminuir la cantidad de receptor ACE que nos convierte angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Entonces, si yo doy un inhibidor de la enzima que me convierte en angiotensina 1, angiotensina 2, o sea, si yo disminuyo esto, también puedo disminuir esto, que es angiotensina 1,7. Al final lo que protege es esto. O sea, lo que me protege un poco las lesiones y el equilibrio entre angiotensina 2 y angiotensina 1,7 es el equilibrio entre ACE y el equilibrio entre sistema cognitivo de angiotensina. Es decir que si yo doy enalapril que está por acá, no voy a producir esto y no voy a producir esto. Entonces no voy a tener los factores protectores que son vasodilatadores dados por esta. En ese sentido, se describió acerca de 8 años este receptor ACE y se observaba que cuando yo daba enalapril no se protegía del todo a los órganos. Para el caso no había protección cardiovascular en el sentido de hipertrofia del ventrículo izquierdo y en el sentido de fibrosis miocárdica. Y se observó que eso sí era conseguido cuando yo bloqueaba el receptor AT. Si yo bloqueo el receptor AT, la angiotensina 2 queda libre para ser convertida en angiotensina 1,2 y eso sí se ven asociados a una disminución en riesgo cardiovascular. En COVID aún no existen estudios que me digan que yo puedo ocupar un bloqueante receptor de angiotensina, que para el caso serían sartanes, versus un IECA. No hay estudios que me digan si eso funciona o no. Teóricamente, como les digo, si yo tuviera que ocupar algo, yo me decantaría por un sartán más que por un IECA. Muchas gracias, doctor Romero. Hay más preguntas aquí. Preguntan también, hay agradecimientos por compartir sus conocimientos sobre las enfermedades desencadenantes de secuelas en pacientes que han enfermado por COVID. Preguntan acerca de la dexametasona. ¿Qué dosis sería la ideal para usar y si sería una sola dosis al día o se aplicaría más de una vez? La dosis descrita en el estudio Recovery son 6 miligramos cada día. Endovenosos que van de 5 a 7 días y se pueden prolongar hasta 10 días. Así que esa es la dosis que se utilizó en el estudio y es la que se puede aconsejar. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo puede persistir la anosmia y la percepción de congestión nasal en pacientes con síntomas moderados? A ver, eso, como les comentaba, va más en el contexto de complicaciones que de secuelas, porque típicamente la anosmia resuelve cuando la enfermedad ha resuelto, pero se ha descrito que puede persistir hasta 1 o 2 semanas posterior a que las pruebas estén negativas, ¿sí? Y se considera como parte del mismo cuadro de infección. Sí, hay unos estudios que han sido publicados recientemente que dicen que cuando hay anosmia, esta se asocia con mejor pronóstico. ¿Sí? Cuando esta ocurre y ocurre muy grave, se asocia con mejor pronóstico. Aún no se ha encontrado el porqué, pero sí se ha descrito. Y sí, como les comentaba, es más una complicación que una secuela. Es una, ¿cómo se llama? Un hallazgo preliminar que todavía no tiene un buen nivel de evidencia, para decirlo. Como también se ha descrito mucho la anosmia en pacientes jóvenes, muy jóvenes o jóvenes, más que en personas de edad avanzada. Buenas tardes, ¿a qué se debe la elevación de LDH? Preguntan, ¿y cómo se trataría? Vaya, la LDH, como todos recordamos,
se produce se produce en tejidos metabólicamente activos. La LDH es la forma que el cuerpo tiene para poder respirar cuando no tiene oxígeno. Como todos sabemos, me gustaría tener una cosa para dibujar acá, como todos sabemos, la glucosa es desdoblada a piruvato y el piruvato logra entrar a ciclo de Krebs mediante el piruvato de deshidrogenasa. Luego ahí se logra oxidar completamente cuando hay oxígeno y producir ATP. Si yo no tengo oxígeno, la LDH me sirve para que el piruvato se convierta en lactato. Y el lactato sale de circulación y se eleva. Entonces, las células que utilizan oxígeno y dependen de él, tienen LDH en citosol, y lo que me está expresando la LDH aumentada es un aumento del recambio celular. Es un marcador indirecto de eso. Entonces, la explicación clínica es esa. O sea, la LDH, al igual que el lactato, es un indicador de complicación, no es algo que yo voy a manejar. O sea, yo no voy a manejar LDH alta. Yo voy a suponer que la LDH alta me está dando una actividad enorme de proinflamación y protrombosis, y yo tengo que manejar eso, las complicaciones, con todo el manejo que se ha escrito en las charlas acá previamente, ¿verdad? Para el caso oxigenación, dexametasona cuando hace falta, anticoagulación o profilaxis, que eso se va a ver en un tema ulterior en estas charlas, y el resto de medidas de soporte descritas de un paciente crítico. Así que la LDH, más que algo que yo voy a manejar, es un indicador de si yo estoy haciendo bien o mal las cosas, así como el lactato. Correcto. Preguntan también, doctor, si sería productivo usar sulfato de magnesio en neumonías graves por COVID. A ver, de eso hay poca evidencia. Sabemos nosotros que el sulfato de magnesio es un inhibidor del cotransportador N-metil de aspartato a nivel cerebral. Y lo que hace con esto es disminuir la lección por hiperexcitabilidad dada por factores isquémicos. Sulfato de magnesio, la evidencia probada, clase 1A, es preeclampsia, eclampsia. De hecho, en personas con ACVs isquémicos no ha mostrado ser útil. Entonces, yo no he encontrado estudios de uso de sulfato de magnesio en esta enfermedad, que es como le digo, una microtrombosis a nivel vascular cerebral, que me digan que sulfato ayude. Pues puedo hacer la búsqueda y comentarles posteriormente si ayuda o no, pero no encontré ningún estudio de sulfato en coagulopatía por COVID o lesión neuronal por COVID. Gracias, doctor. Sí, interesante comentario. Hay una pregunta aquí también interesante. ¿Pueden haber secuelas en pacientes asintomáticos? Una pregunta muy buena. Típicamente, los síntomas van en relación con la actividad de la enfermedad, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad que es muy activa, voy a tener marcadores muy elevados y voy a tener síntomas. Si yo tengo una enfermedad que es asintomática, yo supondría que, según lo que se ha descrito, es que el cuerpo es capaz de controlar en la actualidad la infección antes de que sea clínica y la mantiene preclínica. No he encontrado un estudio que me diga secuelas en personas asintomáticas, porque de hecho la única forma de saberlo es tomando una prueba con antecedente de contacto. Y típicamente los estudios, todos los que yo encontré, hablan de secuelas en personas con síntomas. De hecho, a mayor severidad y mayores factores de complicación, mayores secuelas. Así que no he encontrado estudios, pero no, con el hecho de que no existan, no puede ser que no, ¿verdad? Solamente no he encontrado estudios en este momento. Estamos de acuerdo, sí, similar experiencia. En pacientes post-COVID preguntan también, mayores de 65 años, ¿con qué frecuencia se presenta fibrilación auricular? A ver, como les comentaba, de momento son factores teorizados acerca de las lesiones dadas por COVID. La FA es más frecuente en personas mayores de esta edad por todos los factores que conocemos ya de la FA. La arritmia crónica más común del adulto y típicamente va en relación con isquemia del nodo.
sinusal y va en relación con crecimiento auricular. Cualquier enfermedad que me haga crecer la aurícula, cualquier enfermedad que me la haga crecer, va a generar círculos reverberantes en la aurícula y eso, más la isquemia detonante, va a aumentar la incidencia de FA. En las series que ya encontré, mencionaba que pueden encontrarse hasta en un 30% de arritmias, pero no encontré desglosadas qué tipo de arritmias, en personas con COVID y arriba de 60 años. Pero no sabría responder la pregunta de si específicamente FA. La arritmia en este caso se produce principalmente por un mecanismo isquémico, por la microtrombosis, que da un aumento de la efectividad a nivel miocárdico y eso genera la arritmia por focos que se producen en lugares ectópicos. Ok, muchas gracias. Preguntan también, dicen, gracias por la excelente presentación. Quiero consultarles sobre biomarcadores como ferritina. ¿Cómo se relaciona el pronóstico o niveles de severidad? Y si conoce cómo ha sido el comportamiento en el país. Vaya, con la pregunta de ferritina, ferritina es un marcador inflamatorio, ¿sí? Y se comporta como otros. Las series italianas han encontrado, como yo les comentaba, es bien difícil hablar de complicaciones, porque me limito, ¿sí? Y de secuelas, porque me limito. Ferritina es una complicación. Las secuelas, las series italianas han observado que ferritina se asocia como un marcador inflamatorio similar a dímero D y similar a LDH. Si la ferritina está más elevada, esta se asocia con mayor inflamación y con mayores complicaciones por COVID. No sé cómo se está comportando la ferritina a nivel nacional. Lastimosamente, de momento hay un estudio corriendo por el INS que aún no ha sido terminado y no tenemos datos publicados de nuestros hospitales para ver cómo se comportan. Uno, porque es un reactivo que se tiene que tomar la familia y un poquito caro. Y dos, porque no publicamos, como les comentaba. Finalizaba con ese llamado a la conciencia, comenzando conmigo mismo, ¿verdad? A publicar nuestra experiencia, ¿sí? Eso responde un poco a la pregunta. Ferritina, mayor nivel, mayor inflamación, mayor lesión, prácticamente en cualquier órgano, ¿sí? Pero a nivel nacional no sé cómo está comportando. Sí, de hecho, el estudio que está corriendo está en este momento en fase de recolección de datos, casi la fase final de recolección de datos, de modo que sí vamos a tener datos nacionales, lo que no implica que no es importante que hayan otras iniciativas para hacer investigación, especialmente en estos temas tan interesantes en los que está por escribirse mucho, secuelas, complicaciones en poblaciones especiales, no solo en ancianos, qué pasa con las embarazadas. Hay muchas preguntas que contestar en el país. También aquí hay otra pregunta que dice, ¿el uso de aminofilina en neumonía grave por COVID sería recomendable? A ver, la aminofilina fue uno de los muchos que se ha estudiado. El problema de aminofilina es, uno, tiene un efecto prácticamente broncodilatador. Entonces yo voy a mejorar oxigenación mediante la mejora de la relación ventilación-perfusión. Cuando existe inflamación y no es muy potente. El problema es que la cantidad que tengo de aminofilina, que típicamente son 125 veces al día, ya llega a ser tóxico. Uno de los efectos, como toda metilxantina, es el aumento de la frecuencia cardíaca. De hecho, el aumento de la frecuencia lo contraindica su uso. Típicamente, si yo tengo frecuencia arriba de 120, no puedo utilizarlo. Y en estos pacientes ocurre eso, ocurren frecuencias aumentadas, porque una de las respuestas del choque, en este caso, la disperfusión ocurrida por obstrucción trombótica, es el aumento del gasto cardíaco y esto ocurre con aumento de la frecuencia cardíaca. Si yo ocupo aminofilina, aumento aún más la frecuencia cardíaca, aumento el consumo miocárdico de oxígeno y puedo aumentar complicaciones cardíacas por este motivo. Así que yo no encontré evidencia para uso de aminofilina en personas con COVID. No sé, la doctora sí. No la hay. De hecho, coincidimos.
el mismo razonamiento clínico que usted está dando, y es de hacer un llamado a todas las personas que están manejando pacientes con COVID, que este tipo de tratamientos, que muchas veces son anecdóticos, hay que pensarlos muy racionalmente y hay que siempre apelar a que en medicina no existen enfermedades nada más, hay enfermos y hay que individualizar cada caso. Sí. Una última pregunta pregunta, ¿qué niveles séricos de interleuquina 6 nos puede orientar de una complicación por COVID-19? A ver, como los valores de cada estudio, entonces, típicamente los que describen los estudios que he revisado, como vamos a esto que son complicaciones, ¿verdad? Son de 3 a 4 veces los valores normales reportados por el laboratorio de referencia, ¿sí? Entonces, si estos aumentan sobre ese umbral, están en correlación con aumento de la actividad inflamatoria. Pero como les comento, o sea, de esos datos discordantes, quizás el único estudio que ayuda a este respecto es el estudio estadounidense, en el que se demostró cierto beneficio de tocilizumab, una molécula que inhibe interleucina 6, en mortalidad en COVID, ¿sí? Sin embargo, acá en el país es un poco caro, acá no tenemos forma de medir interleucina 6, pero sí, acá nos metemos en el campo de las complicaciones y para responder un poco a la pregunta puntual que me hacía, pues 3 o 4 veces el valor normal reportado por el laboratorio. Ok, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones, parece que su conferencia ha gustado bastante. Felicitaciones y Es un agrado. Así es un tema bastante inexplorado y digno de discusión. Le agradecemos mucho, doctor Romero, por su ponencia. Invitarles nuevamente a el próximo miércoles, estar pendientes de la próxima conferencia, que es pruebas de diagnóstico para COVID. Cuándo realizar una PCR y qué es una prueba rápida, la utilidad de las pruebas serológicas. Agradeciendo entonces al doctor Romero y la presencia de todos ustedes esta tarde, les despedimos y les esperamos nuevamente a estar en contacto con nosotros. Muchas gracias.